La tricolor debutará el sábado. Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Stephanie Espín. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo. ¿Quién mató al fiscal César Suárez ayer en Guayaquil? Comenzamos con lo último de este caso. Gaby, ¿qué tal? Así es, Steffi, amigos, bienvenidos. La detención de 2 sospechosos vinculados a los Chone Killer es el resultado más reciente. Justicia desafiada por el crimen. Según la policía, uno de los 2 detenidos es quien le disparó al fiscal César Suárez. Ambos pertenecen a los Chone Killer, la banda calificada como terrorista por el gobierno, que también es investigada por el asesinato de otro fiscal en junio del 2023. Cámaras de seguridad ubicadas en el lugar del crimen permitieron identificar a los 4 sicarios que participaron en el asesinato del fiscal César Suárez la tarde del miércoles en el norte de Guayaquil. Según las primeras investigaciones de la policía, el ataque se hizo desde este vehículo negro manejado por un hombre que portaba una chompa parecida a la que usan los agentes de tránsito municipal. En la parte de atrás viajaban los gatilleros. Luego del crimen, los sicarios incineraron el carro, lo abandonaron en el norte de la ciudad y escaparon en una moto y un taxi. En rueda de prensa, el comandante zonal indicó que anoche allanaron un hotel y una vivienda. Dentro de uno de los domicilios fue ubicado un arma tipo fusil, fue ubicado 2 pistolas Glock, armas cortas. En el lugar del asesinato, criminalística encontró 18 restos de bala, 12 de ellos de fusil. Detenidas tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. Este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena. Según los agentes, ambos pertenecen al grupo Chone Killer, calificado por el gobierno como terrorista. La policía también investiga a esta organización criminal por el asesinato del fiscal Leonardo Palacios en Durán el pasado 1 de junio. Pese a todo esto, la policía reconoce que aún no sabe quién ordenó matar a Suárez por las múltiples indagaciones que lideraba contra narcotraficantes, exfuncionarios públicos, terroristas y sicarios. En Guayas, los funcionarios de los juzgados y la fiscalía volvieron al teletrabajo. Esto tras el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil, como nos informa Luis Alfredo Zúñiga. En las oficinas judiciales de Guayaquil, la jornada de esta mañana comenzó con confusión. En el complejo de la Florida Norte, por ejemplo, los abogados encontraron las rejas cerradas y se enteraron de que sus audiencias estaban suspendidas. En ese despacho, solo permitieron el ingreso a la unidad de violencia y familia. Tengo la disposición solamente que en Torre 7 y violencia intrafamiliar habían audiencias, el resto estaban suspendidas. Luego del asesinato del fiscal César Suárez, la fiscal general Diana Salazar hizo un pedido. Y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la unidad se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Pasadas las 10 de la noche del miércoles, el Consejo de la Judicatura aprobó que únicamente en Guayas se aplique la modalidad de teletrabajo. Pero no todos los funcionarios se enteraron a tiempo. Por eso algunos sí acudieron hoy a trabajar. En el complejo judicial del Albán Borja, en el norte de Guayaquil, algunas audiencias se hicieron presencialmente, con resguardo policial, y otras sí fueron virtuales. Pero esta decisión no solo se tomó para las unidades judiciales de la provincia. Los fiscales en Guayas también se acogieron al teletrabajo. La medida en las fiscalías de la provincia se mantendrá solo hasta este viernes, mientras que en los juzgados no especificaron hasta cuándo. En otras provincias como Esmeraldas el trabajo fue normal y en Manabí solo los jueces penales están en teletrabajo. Sin embargo, los demás magistrados piden que la virtualidad se extienda a sus provincias.
La Fiscalía investiga a un fiscal y a la abogada de Fabricio Colón Pico por supuesto tráfico de influencias. Esta madrugada allanaron sus domicilios, como lo reporta Fabiola Santana. La Fiscalía General del Estado investiga la supuesta intermediación de un fiscal de Pichincha para la entrega de Fabricio Colón Pico, quien se fugó de la cárcel de Riobamba el 8 de enero en medio de los ataques terroristas en el país. Él estaba detenido por un caso de secuestro, pero también fue señalado por la fiscal Diana Salazar de organizar un atentado en su contra. El martes anterior se le dictó una nueva orden de prisión por intimidación. Esta madrugada la Fiscalía y Policía allanaron los domicilios del fiscal Hugo P. y de la abogada de Colón Pico, Blanca Che. En la red social X, la Fiscalía publicó: en el marco de una investigación por tráfico de influencias, Fiscalía EC y Policía Ecuador allanaron las viviendas de un fiscal y una profesional del derecho. Se presume que mantuvieron reuniones para intermediar en la entrega de una persona requerida por la justicia. La fiscal Diana Salazar también se pronunció. La Fiscalía no descansará en su proceso de autodepuración. Mientras dolorosamente perdemos a buenos compañeros, no permitiremos que otros fiscales sirvan de intermediarios de prófugos de la justicia. Basta. En los allanamientos, agentes de criminalística incautaron 4 teléfonos celulares y una computadora portátil, que fueron ingresados en cadena de custodia para extraer la información. La investigación por tráfico de influencias inició el martes cuando se elaboró un parte policial alertando sobre la reunión. Salcedo, frente a la justicia. Daniel Salcedo volvió a prisión. Desde la madrugada está en la cárcel 4 de Quito por el caso Metástasis. La Fiscalía pedirá que sea trasladado a otra prisión. Antes de la medianoche, Daniel Salcedo arribó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, resguardado por unidades especializadas de la policía. El equipo de Interpol de Panamá lo entregó al de Ecuador. Un agente le informó los motivos de su detención y leyó sus derechos. Se encuentra detenido por orden de autoridad judicial, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado de la Corte Nacional de Justicia. Lo mismo ocurrió con Álvaro Ponce, exgerente del Hospital del Guasmo Sur de Guayaquil, detenido por peculado. A ambos les colocaron cascos y chalecos antibalas para llevarlos ante los jueces competentes. En el caso de Salcedo, a la Corte Nacional de Justicia, donde el conjuez Pablo Loaiza legalizó su prisión preventiva por el caso Metástasis. Tras esa diligencia fue trasladado a la unidad de flagrancia para ser examinado por un médico. Y cerca de las 4 de la mañana fue llevado a la cárcel 4 de Quito. El dispositivo de seguridad estuvo encabezado por el grupo motorizado de la policía, agentes del grupo de operaciones especiales y de las unidades investigativas. No permitieron filmar su ingreso a la prisión, que esta mañana amaneció con más resguardo de lo habitual. Militares custodiaban los exteriores. El operativo de captura de Salcedo se ejecutó a 2 semanas de la orden de prisión preventiva dictada por el juez Felipe Córdoba y una semana después de que se emitiera la boleta de difusión roja de Interpol. Ecuador y Panamá destacaron la coordinación de ambos países para lograr su deportación. En el caso Metástasis, Daniel Salcedo apeló la orden de prisión preventiva y sus abogados esperan la fecha para la instalación de la audiencia. Mientras que la Fiscalía anunció que solicitará el cambio de cárcel de Salcedo, pues ya estuvo detenido en la cárcel 4, donde grabó un video. Señaló que ese centro fue concebido para garantizar la seguridad de exfuncionarios y no como un privilegio. 2 procesos judiciales se reactivan en contra de Daniel Salcedo Bonilla. Antes fue sentenciado por varios casos de corrupción y salió libre por una polémica resolución de un juez de Paján. Paul Romero con ese tema. Con la extradición de Daniel Salcedo se reactivan 2 procesos penales en su contra. El más reciente, por el caso Metástasis, data del 3 de enero, cuando la Fiscalía le vinculó a la lista de 39 procesados, entre ellos el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, por el delito de delincuencia organizada.
En los chats con el fallecido narcotraficante Leandro Norero, la Fiscalía le identificó como alias Bellito y le acusó de ser el responsable de las estratagemas jurídicas para conseguir la libertad de Norero sobornando a los operadores de justicia. También de gestionar contratos fraudulentos con empresas del Estado y de buscar mecanismos para lavar dinero de la red. Otro proceso abierto en contra de Salcedo es por delincuencia organizada. Según la Fiscalía, fue parte de una red de corrupción que se benefició de millonarios contratos con sobreprecio para la venta de insumos médicos al Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil durante la pandemia. El prontuariado de Salcedo es amplio. El 5 de enero de este año, un tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia le condenó a 13 años de prisión por el delito de lavado de activos y ordenó el comiso, disolución, liquidación de 6 empresas y el pago de $3.9 millones. Antes, en 2021, fue sentenciado por peculado, fraude procesal, ingreso de artículos prohibidos a prisión, en donde realizaba videos para difundir en redes sociales. Sin embargo, en diciembre de 2022, el juez Simón García de Paján le otorgó medidas cautelares. Salió de prisión sin cumplir con los requisitos legales. El juez fue suspendido por el Consejo de la Judicatura. El Pleno de la Corte Nacional se reúne desde el mediodía para discutir qué va a pasar con los jueces que terminan su periodo y con la elección de presidente. Jacqueline Rodas está en la cobertura. Jackie, cuéntanos, ¿ya tomaron una decisión? Gaby, a esta hora la discusión continúa. Lo que está en juego, como lo dices, es la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, dado que Iván Saquicela el próximo 5 de febrero termina su periodo. Pero la Corte se enfrenta a una situación atípica, y es que a esa fecha solo tendrá 11 jueces y necesita 12 para poder elegir a su próximo presidente. Lo que se ha discutido hasta el momento es una idea que ha lanzado el juez Walter Macías y con la que ha estado de acuerdo el juez Marco Rodríguez, y es que la elección se dé antes de esa fecha, en febrero, pero antes de la fecha en la que tendrían que salir los 4 jueces que terminan su periodo, es decir, que con 15 jueces antes del 3 de febrero puedan elegir al próximo presidente. Lo que se conoce al momento es que las aspiraciones de Iván Saquicela por la reelección, del juez José Swing y de la jueza Daniela Camacho son las que están sobre la mesa. La jueza Camacho también ha intervenido ya. Ella lo que dice es que no hay nada que decidir en la sesión de hoy, que la salida de los 4 jueces fue una decisión del Consejo de la Judicatura que no les compete tratar. Nosotros seguimos pendientes de esta sesión, que al final tendrá una resolución respecto de cómo se daría la elección del próximo presidente de la Corte. Carreteras bloqueadas en el centro y el norte de Europa por intensas nevadas. Es la segunda vez del año en el que soportan un clima extremo desde Francia hasta países nórdicos. Lo informa Pedro Jiménez. Visibilidad en el límite más bajo, acumulaciones de nieve en las vías, rutas peligrosas, vehículos atascados y tráfico detenido por horas en las autopistas. El invierno en Suecia y en Dinamarca deja escenas como estas. Condiciones extremas por abundancia de nieve, de una nueva tormenta en apenas 2 semanas, con temperaturas que llegaron a 44 grados bajo cero. Hay regiones en Bélgica en las que se activó el código amarillo, un nivel medio de alerta por heladas y la recomendación de evitar viajes innecesarios. Y hubo zonas en el centro del país en las que la nieve obligó a suspender clases después de las 10 de la mañana ante la previsión de mal tiempo aún peor. Los lagos congelados se convirtieron en pistas de patinaje, aunque muy pocos desafiaron al frío extremo. En Alemania, la nieve y el hielo acumulado en las superficies de carreteras, pistas de aeropuertos y rieles de ferrocarril obligaron a paralizar 600 vuelos y decenas de itinerarios de tren. Mientras que en el norte de Francia hay retenciones de varios kilómetros en las autopistas. Y en París, la capital, también se reportan condiciones extremas por la nevada de hoy y una alerta por lo menos hasta la medianoche en una ciudad que deja ver sus calles, edificios y monumentos cubiertos de nieve. La ola de frío ártico en Estados Unidos golpea a los migrantes recién llegados. En ciudades como Chicago ya no hay albergues disponibles, pero el gobierno habilitó autobuses con calefacción para refugiarlos. Melis González con los detalles. Las temperaturas son extremas en Chicago, Estados Unidos. La ola de frío ártico que congeló parte del lago Michigan tiene los termómetros marcando 30 grados bajo cero desde hace 4 días.
A ese temporal se enfrentan cientos de migrantes que recién llegaron a la ciudad y su único refugio es un autobús. Pues en la noche nos toca estar ahí entre, póngale, 20 familias en un solo bus. Las autoridades tuvieron que habilitar transportes con calefacción. No tienen ninguna comodidad, solo no dejan que se mueran de frío. Nos ha tocado dormir hasta sentado porque ya no hay casi espacio, los autobuses son pequeños también. 22.000 migrantes llegaron a Chicago con la ola migratoria de 2023. El flujo no se ha detenido y la ciudad no tiene albergues disponibles. Una situación similar ocurre en Nueva York, donde hoteles, escuelas y bibliotecas no son suficientes y se habilitaron tiendas de campaña en los terrenos de un antiguo aeropuerto de los años 30 en Brooklyn para que los solicitantes de asilo pasen el invierno. Pero quienes esperan el momento de cruzar la frontera están en peores condiciones, pues deben soportar las temperaturas bajo cero al aire libre. En la Asamblea se realiza el primer debate sobre las reformas al IES y el BIES. ¿Cuáles son? El Pleno de la Asamblea Nacional sesiona en el primer debate de las reformas a la Ley de Seguridad Social. Francisco Garcés está en el Legislativo. Francisco, ¿qué ha ocurrido? Sí, Gaby, amigos, hace pocos minutos empezó aquí en el Pleno de la Asamblea este primer debate de las reformas a la ley del IES y a la ley del Banco del IES. Varias propuestas son polémicas y ya generan las primeras reacciones. La primera de ellas tiene relación a cambiar la estructura del Consejo Directivo del IES. La intención ahí es que sean los trabajadores, los aportantes al IES y los jubilados quienes tengan mayoría en ese Consejo de Administración del IES, desplazando a los representantes del Ejecutivo. Esa es la primera reforma. Y otra que también genera mayor discusión aquí es en la relacionada a las reformas al Banco del IES y específicamente una que tiene relación con que se entregue las acciones del Banco del Pacífico para que las administre el IES. Esto como una forma de resarcir, dicen los proponentes de este proyecto, la deuda que el Estado mantiene con el instituto, que según la iniciativa está cuantificada en más de 10.000 millones de dólares. Este es un proyecto presentado por Iniciativa Ciudadana que ya está en debate aquí en la Asamblea, en el Pleno del Legislativo, y que, como les decíamos, ya genera las primeras reacciones, específicamente y especialmente en las relacionadas con cómo se manejará a futuro el Banco del IES. Escuchemos a continuación las propuestas y una de estas reacciones. Estamos diciendo que el Estado transfiera las acciones del Banco del Pacífico al Seguro Social, reformando por supuesto la ley de hidrocarburos, reformando la ley de seguridad social. Eso no se puede pasar de la noche a la mañana, pero es el planteamiento para que entonces las acciones ya no estén en poder de la Corporación Financiera Nacional, sino que pasen al Seguro Social. Pero hemos visto, sabemos que quienes han manejado el IES no han sabido cómo llevar la economía y la rentabilidad del Seguro Social de los ecuatorianos. Imagínense si le damos también el Banco del Pacífico. De lo que se ha escuchado hasta el momento aquí en el Pleno de la Asamblea, esta propuesta específicamente no tendría viabilidad, aunque se debate y se debaten también posibles alternativas a esta que es una de las propuestas principales de este proyecto de ley. Se recogerán aquí las observaciones y la Comisión de los Trabajadores y la Seguridad Social deberá compilarlas para elaborar un informe para el segundo debate. Se ha anunciado aquí en el Legislativo que esta será una ley prioritaria y el objetivo es que salga aprobada del Pleno en un plazo no mayor a 60 días. Al respecto les estaremos informando en nuestras próximas emisiones. 14 organizaciones empresariales y productivas piden al gobierno aplicar un sistema de semaforización para flexibilizar las restricciones según la situación de cada ciudad. Adriana Bermeo con más.
La Comisión de Desarrollo Económico del municipio de Quito reunió a 14 organizaciones empresariales y productivas del país. En una mesa de trabajo técnico definieron 6 propuestas y acciones para la reactivación económica ante la crisis de inseguridad que enfrenta Ecuador. La principal es pedir al gobierno para que establezca un sistema de semaforización y se flexibilicen las medidas de restricción según la situación de cada ciudad. Tenemos información, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Quito, que da cuenta que desde el 8 de enero hasta la actualidad hemos tenido 121 alertas. De estas 121 alertas, 101 han sido falsas alarmas. Las circunstancias por las cuales atraviesa Quito es distintas a otras ciudades del país. La propuesta es similar a la que ya se aplicó en pandemia. En este caso se plantea que se haga un análisis de las alertas de riesgo en cada ciudad y se determine si un cantón está en semáforo verde, naranja o rojo. Cada color tendrá horarios diferentes de toque de queda. Implica tener medidas adaptativas en función del contexto de cada ciudad que nos permitan extender los horarios. Los otros 5 puntos acordados por empresarios y organismos públicos buscan promover el empleo, digitalización de microemprendimientos, capacitación a pequeños empresarios y 2 campañas de comunicación para priorizar el consumo nacional y promocionar las ciudades. En la capital se llama Vive Quito. Los mentalizadores creen que se puede replicar en todo el país. Menos créditos, eso pasará si se genera un tributo a sus utilidades, sostiene la banca privada. Según Asobanca, 80 centavos de cada dólar de utilidad se reinvierten para dar cada año más préstamos. En el 2023 otorgaron 42.000 millones de dólares en financiamiento, el 60% para el sector productivo. Ante las iniciativas del correísmo que busca establecer un tributo a las utilidades de la banca, el sector financiero privado del país levanta banderas y señala que la medida sería perjudicial para la economía toda. Para explicarlo, sostienen que se parte de una base equivocada porque no son ellos el sector que mayor rentabilidad ha tenido en los últimos años y exponen que en el 2022 fueron los servicios, la explotación de minas y canteras, el apoyo a la gestión pública, las telecomunicaciones y 5 sectores más los que en el índice de rentabilidad financiera se ubican por encima de ellos. Las utilidades en números absolutos, que no es la forma correcta, pero en números absolutos de la banca es de 738 millones, es decir, un incremento de 73 millones de dólares más entre 24 instituciones bancarias privadas. Y añaden que si bien no fueron el sector que más ganó, sí fueron los que más impuestos pagaron. Las actividades financieras generaron en 2023 2.239 millones de dólares en impuestos, el 12.9% de la recaudación total de tributos en el país. Aquí el problema, según la banca privada, es que un nuevo tributo afectaría la entrega de créditos. El año pasado, Lenin cerró, como dije, en 42.129 millones de dólares, destinándose el 60% a actividades productivas, precisamente esas actividades que generan más empleo, que generan más ventas y por lo tanto generan más tributos. Se destaca que la entrega de créditos en 2023 desaceleró su ritmo de crecimiento y se incrementó solo en un 10%. En el 2022, el crecimiento había sido del 15%. Y aseguran que si se llegara a golpear las utilidades que capitalizan la actividad financiera, entonces la cura será peor que la enfermedad. Desde la Asamblea buscan la continuación de la extracción petrolera en el Yasuní ITT, pero según la consulta popular, el Estado debe cerrar en menos de un año los pozos en esta región, que aportaba con 1.200 millones de dólares al presupuesto. Ante la falta de dinero para enfrentar el déficit fiscal y la crisis de inseguridad, las miradas apuntan a mantener la explotación del petróleo en el Yasuní ITT. En 2023, Ecuador votó para mantener el crudo de ese bloque bajo tierra. En agosto se cumple el año para desmontar los campamentos y cerrar los pozos que representan 1.200 millones de dólares anuales al presupuesto general del Estado. En el Partido Social Cristiano plantean una nueva consulta para mantener la explotación. Pero si nosotros logramos que esos recursos sean invertidos exclusivamente para seguridad, educación y salud, ya tendría sentido. Entonces yo creo que esa es una de las preguntas que sin lugar a dudas se puede incluir. El gobierno requiere 1.100 millones de dólares para mantener operativas las fuerzas del orden e implementar sistemas de inteligencia.
En la Revolución Ciudadana analizan la propuesta de mantener la explotación del crudo en el Yasuní TT al menos un año más. Esa es una alternativa que la vamos a analizar el día de hoy. Nosotros no podemos dar declaraciones si no tenemos un sustento técnico y jurídico que pueda avalar la propuesta que podamos hacer. En ADN, el movimiento del presidente Daniel Noboa, aún no se discute esta posibilidad. Abogados constitucionalistas indican que solo hay un camino para continuar con la extracción del crudo en el Parque Nacional Yasuní. Si es que lo que se pretende es modificar el alcance de la consulta popular del 2023 respecto del Yasuní, o lo que se pretende es dejarla insubsistente, debe ser el camino una nueva consulta popular. Los políticos coinciden que esta medida podría reemplazar el alza del IVA del 12 al 15% que propuso el gobierno para financiar su plan de seguridad. Fiscalía y Judicatura deben pagar para tener resguardo policial. Al volver, le contamos qué establece un acuerdo ministerial. Justicia desafiada por el crimen. ¿Quién debe pagar el resguardo policial a jueces y fiscales? Un acuerdo ministerial firmado por el anterior ministro del Interior lo establece y pone otros requisitos. Luisa María Heredia con el informe. El artículo 7 dice textualmente: previo a la designación del equipo de seguridad y protección, el solicitante deberá cumplir con las siguientes condiciones: presentar la certificación presupuestaria de la institución a la que pertenece el beneficiario del servicio, que garantice la cobertura de los gastos que demanden las actividades de seguridad y protección, viáticos, subsistencias y movilizaciones. En otras palabras, si Judicatura o Fiscalía quieren protección para su personal, son esas instituciones las que deben pagar la cuenta porque no hay plata. Mucho más flexible es que cada institución vaya de acuerdo al número de funcionarios que requieran, asignando estos recursos, y no la policía que dé los recursos para todas las instituciones. Según Zapata, era necesario repartir el costo en vista de la gran demanda, ya que de 51 solicitudes de riesgo presentadas por funcionarios en 2022, se pasó a casi 700 en 2023. Pero el exministro también recalca que cuando la vida de un juez o fiscal esté en riesgo, el acuerdo dispone otorgar el servicio de seguridad y protección personal de inmediato, sin exigir el cumplimiento de requisitos, aunque solo por un tiempo, no mayor a 15 días. En 15 días no llega la certificación de disponibilidad presupuestaria para proteger un juez o fiscal amenazado, porque ni siquiera tienen certificación de disponibilidad presupuestaria para cubrir las necesidades básicas. Heidi Borja, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados en Guayas, asegura que quienes terminan asumiendo esos montos son ellos. Tanto así que algunos jueces y fiscales, como el asesinado César Suárez, han comprado por su cuenta cascos, chalecos antibalas y otros blindajes. En 4 provincias, militares destruyeron espacios usados por bandas consideradas terroristas, entre estos pistas y pasos clandestinos que conectan a Ecuador con Colombia. También hallaron 2 muertos. Nos informa Diego Cuenca. La Fuerza Aérea Ecuatoriana se desplazó a una zona agrícola de Guayas para destruir una pista clandestina que era utilizada para avionetas ilegales que transportan droga o armas. Los soldados usaron explosivos para inhabilitarla. No hubo detenidos en el operativo. En Carchi, personal de la Brigada 31 Andes acudieron a la parroquia fronteriza El Caramelo. Los uniformados colocaron explosivos en uno de los 40 pasos clandestinos que conectan a Ecuador con Colombia. Era un puente artesanal que fue destruido. Según inteligencia militar, por ese tramo trafican drogas, armas, municiones y explosivos. Mientras en Esmeraldas, militares y policías ingresaron a 3 sectores de Atacames. En el barrio La 13, se enfrentaron a tiros con delincuentes durante la tarde del miércoles. Los agentes intervinieron otros 2 sectores, entre ellos Vista al Mar, donde encontraron 2 cadáveres, miembros de la banda Los Tiguerones. Según la policía, los fallecidos fueron víctimas de una disputa entre bandas. Y en Manabí, en una vivienda en Manta, los militares y policías hallaron 4 granadas en una mochila. El equipo antiexplosivos hizo una detonación controlada. Cerca de 1000 policías y militares ingresaron esta mañana a la cárcel regional Guayas para un operativo de control. Los uniformados revisan los pabellones para buscar armas, municiones, explosivos, droga o algún otro objeto prohibido.
Hasta el momento, la incursión continúa. Los presos fueron llevados a los patios, mientras los agentes revisan celda por celda. Se espera que en las próximas horas las autoridades anuncien los resultados de la nueva intervención. El número de guías penitenciarios que custodian las prisiones es insuficiente frente a la población carcelaria. Consideran que esto y el salario no compensan los riesgos de su oficio. Carla Delgado sigue este tema. 1.700 agentes penitenciarios enfrentan la violenta crisis carcelaria, cuando en el país, según el último censo, existen 31.300 presos distribuidos en 53 centros penitenciarios. Por ejemplo, en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi hay 4.200 personas privadas de la libertad y apenas 50 servidores penitenciarios, lo que quiere decir que cada guía se encarga de la seguridad de 84 personas. Los otros centros penitenciarios tienen realidades similares. Ahora, ¿cuánto personal interviene en un centro de privación de libertad para medio controlar? Mínimo son 1.000 efectivos. 1.000 efectivos para medio controlar un centro de privación de libertad. En el mismo centro trabaja una guardia de 16 personas, de 16 servidores penitenciarios. Lo que hace que las cárceles del país no cuenten con una custodia efectiva. A estas condiciones se suman otros factores importantes, como son las remuneraciones que reciben los agentes frente a los riesgos de su labor. Cuando un guía ingresa al oficio, su sueldo es de $817. Sin embargo, de ese rubro les descuentan 87 para un seguro de vida. Existe una norma, el COESCOP, que refiere que los servidores penitenciarios tienen que estar dotados y ser tratados en igualdad con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En este sentido, jerárquicamente deberían ganar más aún cuando se habla de que no se tienen las condiciones respectivas, porque ellos están atendiendo las necesidades dentro de las cárceles. Por lo que han sido insistentes en que no cuentan con un tratamiento adecuado, ni las garantías para ejercer sus funciones. En Brasil, un barbero devuelve la autoestima a niños que sufrieron quemaduras regalándoles prótesis capilares. Les contamos más. Francisco Oliveira alegra la vida de muchos niños en su barbería en Brasil. Pero no lo hace con un corte común. Él regala prótesis capilares a los pequeños que perdieron su cabello por algún accidente. Muchos de ellos por quemaduras severas. Quienes se sientan en su silla cambian su mirada triste y tímida por un abrazo lleno de emoción. Pues no solo coloca el cabello nuevo, sino que además les hace un corte de moda. La alegría se transmite también a sus familiares, que se sorprenden con la transformación. Oliveira es barbero profesional que usa sus habilidades para subir la autoestima de sus clientes. En su mayoría son hombres, pero cuando se trata de un niño lo hace de manera gratuita. Sus videos se han popularizado en todas las plataformas digitales, permitiendo que más niños se beneficien con su labor altruista. La Tri Sub-23 buscará un cupo a París 2024 en el preolímpico sudamericano. Debutará ante Colombia este sábado. En breve los detalles. Hay profesores amenazados por vacunas para que no denuncien tráfico de drogas dentro o fuera de los colegios, incluso exigiendo mejores calificaciones. Diego Puente con el reporte. 168 profesores de escuelas y colegios han sido amenazados de muerte según la Unión Nacional de Educadores, que dice haber contabilizado los casos desde el 2023. Las provincias donde más amenazas han detectado son Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Pichincha. Las amenazas son de tres tipos: para exigir el pago de dinero, para silenciar a profesores que detectaron venta de drogas en el interior o exterior de instituciones educativas, y de alumnos que exigen mejores calificaciones. Los mensajes llegan a los maestros, a sus celulares o incluso a sus puestos de trabajo. A veces nos llegan incluso a nuestros maletines de trabajo, a nuestros escritorios de trabajo,
vía WhatsApp, vía correos sociales. La denuncia de la UNE está documentada. Allí figura, por ejemplo, el caso de un profesor en Zamora Chinchipe que por no pagar $2.000 fue interceptado por los extorsionadores y amenazado en plena vía. Los delincuentes le hicieron saber que tenían información de sus hijas y de su rutina. Él pidió cambio de institución al ministerio y hasta el momento no se ha concretado. La UNE cuenta que sobre los casos denunciados en 14 sí han detectado alta posibilidad de que se produzcan atentados. Por eso han activado casas de seguridad para precautelar la vida de sus colegas. En Guayaquil hemos realizado 4 de estos casos. En Santa Elena 2. En Esmeraldas 8. Porque el Estado debería estar haciendo eso. La Unión Nacional de Educadores ya judicializó estas demandas y el próximo jueves las expondrá a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Ecuador afrontará un nuevo desafío futbolístico. Luigi, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Steffi? Claro que sí, se acerca el debut de la selección sub-23 en el preolímpico sudamericano. ¿Y cuál será el primer rival de la tricolor? Ecuador se va a enfrentar contra Colombia en el partido inaugural este sábado a las 3 de la tarde. La selección ecuatoriana sub-23 viajó esta madrugada hacia Venezuela, donde este sábado va a debutar en el preolímpico sudamericano. La delegación tricolor va completa a este certamen, en el cual comparte grupo con Brasil, Venezuela, Bolivia y Colombia. Los 3 mejores de cada zona avanzarán al hexagonal final y solo habrá 2 cupos para París 2024. Cabe recordar que Ecuador nunca ha clasificado a Juegos Olímpicos en fútbol. Se disputó la etapa 11 del Rally Dakar, la penúltima de esta edición de la carrera más extrema del mundo. La jornada tuvo un trazado de 420 kilómetros que partió desde la localidad de Alula y llegó hasta Yambu. En la categoría original para motos, Juan José Puga logró superar un terreno rocoso y fue quinto. Puga se consolida en el puesto 5 de la clasificación general, mientras que en la categoría SSB, Sebastián Guayasamín tuvo algunas dificultades y cedió posiciones. El piloto nacional llegó en puesto 13, sin embargo, se mantiene en el 6º lugar de la clasificación general. Y el ciclista ecuatoriano Jonathan Narváez fue protagonista del sprint final, tercera ronda. La polaca es la primera cabeza de serie del torneo, mientras que en varones, en individual masculino, Carlos Alcaraz protagonizó un vibrante duelo ante el italiano Lorenzo Sonego. El español se impuso por 6-4, 6-7, 6-3 y 7-6. Alcaraz buscará ganar su tercer Grand Slam de su carrera profesional. De Cincinnati. Bambú Ensamble y la Orquesta Filarmónica de Guayaquil estarán juntos en concierto en el Teatro Centro de Arte. Además, en Quito se presentará la obra Busco al hombre de mi vida, marido Yatuve, en el Teatro de Casa Toledo. A continuación, la agenda cultural. Un concierto con instrumentos de caña guadúa. Por eso, este evento se llama Guaduzal y se presentará en el Teatro Centro de Arte, en Guayaquil. El artista Schubert Ganchoso y Bambú Ensamble compartirán escenario con la Orquesta Filarmónica de Guayaquil, que estará dirigida por el maestro cubano Enrique Pérez Mesa. El show será este viernes 19 a las 7 de la noche. La entrada es libre. Se trata de un best-seller de los escritores Daniela Disegni, de Argentina, y Andrés Tulipano, de Uruguay. Busco al hombre de mi vida, marido Yatuve, vuelve al Teatro Casa Toledo en Quito. Dirigido por Sonia del Cine, la historia habla de aventuras y desventuras de 3 mujeres que intentan rehacer su vida luego de una ruptura amorosa. Las funciones serán este jueves 18 y viernes 19 a las 19:30 y el domingo 21 a las 18 horas. La Orquesta Sinfónica Nacional y el Archivo Histórico Nacional del Ecuador, que cumple 140 años de creación, ofrecerán un concierto por primera vez en la iglesia de la compañía en Quito. El evento estará dirigido por el maestro Yuri Sobolev y contará con la participación de la flautista Isasha Luna. La función será este viernes 19 a las 20 horas. La entrada es libre.
3 mujeres. Aunque decenas de municipios decidieron postergar celebraciones patrimoniales como el Festival de las Frutas y las Flores en Ambato y suspender actividades por el Día de la Amazonía, plantean unirse al sector privado para no detener el comercio y recuperar el espacio público. La alcaldesa de Ambato, Diana Caiza, reconoce que el pánico les dio un sacudón y que esta guerra interna contra el terrorismo los aisló en sus comunidades. Confirmó que la fiesta de las frutas y flores, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, está suspendida y la economía local perdería $60 millones por no realizar el evento. Pero que más allá de retroceder ante el miedo, buscan alternativas para no paralizar la ciudad. La activación comercial es importante, pero debe ejercer también un análisis si esa actividad o las festividades no tendrían un riesgo. Al momento de aglomerar a las personas, no vamos a poder identificar de dónde son, cuál es su procedencia, con qué intención llegan a nuestra ciudad. A este evento anualmente llegan más de 70,000 turistas, pero resolvieron evitar todas las aglomeraciones. También tenemos un documento de la gobernación de Tungurahua en donde manifiesta que no se dará paso a ningún tipo de actividades o eventos masivos. Si bien el decreto de estado de excepción limita el derecho de la libre asociación cuando se identifican amenazas a la seguridad pública, no prohíbe las fiestas populares. Por eso la Asociación de Municipalidades del Ecuador dejó a discreción de cada uno de los 221 cantones sus medidas durante esta crisis por la inseguridad. Pero hay otra particularidad. El 12 de febrero se celebra el Día de la Amazonía Ecuatoriana. En los cabildos de esa región decidieron aplazar las actividades relacionadas a esa fecha y al carnaval. No significa perder esos espacios públicos, significa tomar medidas de precaución, de prevención, de no exponer a nuestra ciudadanía. En casos como el de Ambato, la fiesta de las flores y frutas se realizaría cuando culmine el estado de excepción. La mayoría de deudas en el país es con entidades financieras y locales comerciales. ¿Cuándo alguien está sobreendeudado? Adriana Bermeo explica las cifras. Ecuador registra la tasa de morosidad más alta en los últimos 6 años, según cifras de la Superintendencia de Bancos. Pasó de 3.24% en el 2022 a 5.37% en el 2023. Es la consecuencia del sobreendeudamiento que en el Ecuador va ganando terreno. Una persona está sobreendeudada cuando destina más del 50% de sus ingresos mensuales a pagar obligaciones. Según el barómetro de acceso al crédito realizado por la Universidad Andina Simón Bolívar y la consultora Equifax, los ecuatorianos se endeudan según el número de transacciones en locales comerciales el 38%. En cooperativas el 35% y en bancos el 27%. En montos, las instituciones financieras entregan el rubro mayor de dinero, el 94%, mientras que los créditos en locales, por ejemplo, de venta de electrodomésticos, representan solo el 6%. En el 2023, el estudio jurídico Defensa Deudores de Ecuador atendió 5.000 casos de deudas que cayeron en morosidad, el 72% relacionadas con instituciones financieras y el 28% con locales comerciales. El ordenamiento jurídico ecuatoriano ha dispuesto pisos y techos a las tasas de interés de los créditos otorgados por la banca formal. Sin embargo, los créditos que otorgan las casas comerciales no tienen esta regulación que sí tienen los bancos y por lo tanto, al no existir techos en las tasas de interés de las casas comerciales, en algunos casos podría resultar un crédito un poco más costoso. En el 2023 también se duplicó el porcentaje de personas con la más baja calificación en el buró crediticio. Pasó del 3.44% al 7.87%. Esto ocurre cuando los clientes de instituciones financieras dejan de pagar los créditos y se inician procesos legales para la cobranza. Quienes entran en estos rangos tienen dificultades para obtener otros préstamos. En Ecuador, el 53% de la población económicamente activa cubre sus gastos diarios con préstamos, según datos del Banco de Desarrollo de América Latina. Amigos artificiales es uno de los inventos para conversar que fue presentado en el Consumer Electronics Show en Estados Unidos. ¿Cómo funciona? Lo vemos ahora.
Este es el casco amigo. Es una criatura informática formada por varias pantallas montadas sobre una cabeza robótica que proyecta un rostro humano gracias a la inteligencia artificial. Ha sido bautizado como WeHead. Con WeHead es posible entablar una charla similar a la humana gracias a su funcionamiento con ChatGPT. Tiene acceso a Internet en tiempo real. Su memoria almacena textos, sonidos e imágenes. Este prometedor invento puede ayudar para combatir la soledad y depresión. Esta es una de las innovaciones que se presentó en una feria tecnológica que se realizó en Estados Unidos. Otra novedad es el vehículo SA2 de propulsión eléctrica. Llamó la atención debido a su curiosa forma híbrida entre helicóptero y un avión. Será una alternativa para las ciudades paralizadas por el tráfico y tiene capacidad para 5 pasajeros. El auto sería lanzado en el 2028 siempre y cuando los obstáculos normativos se superen y se trabaje en helipuertos para que aterricen por todas las ciudades, principalmente Los Ángeles o Las Vegas en Estados Unidos. Un asistente de cuidado para bebé es el primer coche eléctrico creado por Kluxkind Jeffrey II, que llega a facilitar la vida de los padres. Con este invento, el coche se mueve solo, impidiendo que los padres se cansen. Cuenta con la función Rock My Baby, que mece al bebé para hacerlo dormir. El valor de este coche es de $2,400 y ya empezó su producción para el mercado. La banda ecuatoriana Frailejones presenta su segundo disco. Además, con vallenato recibieron a la actriz Sofía Vergara en Colombia. Veamos el motivo de su visita. Solo nos queda el recuerdo. La agrupación Frailejones presentó su nuevo disco de pop rock La Tormenta y la Calma, que tiene 6 canciones sobre el paso del tiempo, los sentimientos, las emociones en momentos complicados de la vida. Los músicos Roger Icaza, Andrés Caicedo y Alex Alvear son parte de esta banda que arrancó hace 7 años y la han denominado Proyecto Sónico desde la Sierra Ecuatoriana. Volver a comenzar, volver a inventarnos otra vez. La actriz Sofía Vergara tuvo un ameno recibimiento y bailó vallenatos a su llegada a Colombia. Ella está en su país para promocionar su nuevo proyecto. Alegre y carismática, mostró sus mejores pasos e invitó a bailar a su amiga y artista Paulina Dávila, que también hace parte del elenco de la serie de Griselda Blanco, de la que Sofía Vergara es la protagonista. Este se supone que es el país de los sueños. Nosotros tenemos el poder de devolverles la emoción a esas vidas aburridas. La cantante La Torre combina el electropop y la música ecuatoriana en su segundo álbum Orillas, que está inspirado en el poema Solo el final del poeta argentino Hugo Mujica. Empezó desde los 14 años y sus referentes son los cantantes Julio Jaramillo, el dúo Benítez y Valencia y Carlota Jaramillo. Concluimos. Televistazo vuelve para ustedes a las 19 horas en su emisión estelar. Pero sigan atentos a nuestras noticias, www.ecuavisa.com, y recuerden que somos periodistas.